La noche del 14 de julio en Ciudad Juárez no parecía diferente a las demás. El calor sofocante obligaba a muchos vecinos a dejar las ventanas abiertas, buscando un poco de aire en medio de la penumbra. Sin embargo, en la calle Hidalgo, algo llamó la atención a primera hora de la mañana siguiente. Un automóvil compacto estaba perfectamente estacionado frente a una botica clausurada, con las puertas cerradas desde dentro y los vidrios ligeramente empañados. En el asiento del copiloto descansaba una bolsa de mano con documentos, llaves y un pequeño monedero con pesos mexicanos. En la parte trasera, un abrigo doblado como si alguien lo hubiera dejado con calma. Todo estaba en orden, menos lo más importante. La dueña del coche no estaba en ningún lado. Su nombre era Marisol Hernández, una joven de 23 años que trabajaba en una oficina de contabilidad y que hasta ese momento llevaba una vida común. No había conflictos familiares graves, ni deudas conocidas, ni comportamientos extraños. La desaparición parecía inexplicable y lo inquietante era que nadie la había visto regresar a casa aquella noche. La noticia se regó rápido entre los vecinos, quienes se aglomeraban alrededor del vehículo preguntándose lo mismo. ¿Por qué el auto estaba cerrado con llave y ella no aparecía? La policía llegó poco después, levantando huellas, tomando fotografías y asegurando la escena, pero sin ofrecer respuestas inmediatas. Para la familia de Marisol, cada minuto sin saber dónde estaba se convirtió en un tormento que todavía hoy no ha terminado. Ese coche abandonado marcó el inicio de una investigación llena de vacíos, silencios y contradicciones. Un rompecabezas que jamás se logró armar del todo. Esa misma noche, antes de que todo se desvaneciera en un silencio inexplicable, Marisol había hecho una llamada breve desde su celular. El registro marcaba las 22:51 y el destinatario fue Ricardo López, un compañero de oficina con quien compartía largas jornadas frente a pilas de facturas y números interminables. La conversación, según él relató después, no duró más de 2 minutos. Habló de un reporte pendiente, algo rutinario, pero lo que quedó grabado en su memoria no fue el contenido, sino el tono. Marisol no sonaba como siempre. Su voz era cortante, como si quisiera cerrar el tema de inmediato, y por momentos se escuchaban pausas raras, como cuando alguien voltea la cabeza y pierde el hilo por vigilar lo que ocurre alrededor. Ricardo aseguró que intentó alargar la charla, pero ella cortó con un «mañana lo revisamos», dicho de manera seca. Ese matiz lo inquietó después, cuando se enteró de que la joven nunca regresó a su casa. ¿Por qué tenía tanta prisa? ¿Qué veía o qué pensaba en esos segundos en que parecía distraída? Ninguna respuesta llegaba, y ese vacío abrió la primera grieta en el caso. Los investigadores comenzaron por reconstruir la rutina de Marisol. Había salido de la oficina poco después de las 8, se detuvo en una tienda para comprar una botella de agua y unas galletas, y luego condujo hacia su domicilio en la colonia Altavista. Todo parecía ordinario hasta esa llamada final. La fiscalía revisó el historial de su celular y comprobó que, en los 3 días previos, había intentado comunicarse varias veces con un número desconocido que nunca respondió. Nadie en su familia reconoció esos dígitos. Mientras tanto, en la casa de los Hernández, la atmósfera se volvió pesada. La madre, doña Carmen, recordaba que su hija le había mencionado sentirse observada en las últimas semanas. Decía que a veces un auto oscuro permanecía estacionado frente a la cuadra durante largos ratos. Nadie le dio importancia entonces, pensando que era pura imaginación. Ahora, cada detalle cobraba un peso insoportable. Los policías recogieron la versión de Ricardo y lo liberaron sin cargos, pero la sospecha quedó flotando.
No era habitual que una persona desaparecida hablara con un colega de trabajo justo antes de desvanecerse. Había demasiados cabos sueltos y todos llevaban a un mismo punto. La llamada de esa noche podía esconder más de lo que parecía. La comunidad comenzaba a enterarse del caso y la angustia crecía. Vecinos comentaban que Marisol siempre saludaba con una sonrisa y rara vez se metía en problemas. Que alguien así desapareciera de repente sin dejar rastro resultaba difícil de asimilar. Si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete, activa la campanita y deja un mensaje de apoyo para esta familia en los comentarios. Cuando los agentes analizaron de nuevo la conversación, descubrieron un detalle escalofriante. En medio del ruido de fondo se escuchaba lo que parecía un claxon insistente, repetido varias veces, justo antes de que Marisol terminara la llamada. Y ese sonido, aunque breve, podría cambiar la dirección de toda la investigación. El amanecer del día siguiente trajo consigo la primera pista tangible: el auto de Marisol. Un sedán compacto color gris apareció estacionado en la calle Hidalgo, frente a una botica que llevaba semanas clausurada. El vehículo estaba cerrado con llave, los cristales empañados por la humedad de la madrugada y ni una señal de violencia en la carrocería. La imagen era tan ordenada que resultaba perturbadora. Un transeúnte, acostumbrado a pasar por esa zona rumbo al trabajo, notó algo extraño. El coche no había estado allí la noche anterior. Al acercarse, se fijó en la bolsa de Marisol en el asiento del copiloto. Adentro estaban su identificación, un pequeño monedero con pesos mexicanos y las llaves de su casa. El hallazgo era desconcertante. ¿Quién dejaría todo intacto para desaparecer de manera tan abrupta? Los agentes llegaron poco después y delimitaron la zona con cinta amarilla. La escena tenía un aire de vacío absoluto. No había huellas frescas en el pavimento, solo marcas antiguas de neumáticos que se mezclaban con el polvo de la calle. En el interior del vehículo no se apreciaban signos de forcejeo. Los asientos estaban en su lugar, la radio apagada, un abrigo doblado sobre la parte trasera como si alguien lo hubiera puesto con calma. La botica abandonada frente a la cual se encontraba el coche se convirtió en un punto clave. El local, con ventanas tapadas por tablas de madera y un letrero descolorido, parecía un escenario suspendido en el tiempo. Algunos vecinos recordaban haber visto luces encendidas en ese espacio hacía semanas, aunque aseguraban que estaba cerrado oficialmente. Ese contraste despertó la sospecha de que el lugar había sido usado para algo más que para almacenar cajas olvidadas. El padre de Marisol, don Ernesto, se presentó en el sitio apenas recibió la llamada. Al ver el auto, la respiración se le entrecortó. Intentó abrir las puertas, pero estaban firmemente cerradas. Los policías tuvieron que convencerlo de esperar a que llegara la pericia. El dolor en su rostro era evidente y cada segundo de incertidumbre se convertía en una herida. Mientras revisaban los alrededores, un detalle inquietó a uno de los agentes: una cámara de seguridad en la esquina más cercana. Sin embargo, al preguntar a los dueños de la tienda que la había instalado, se encontraron con una nueva frustración. El sistema llevaba meses sin funcionar debido a fallas eléctricas. Una vez más, el caso quedaba atrapado en sombras. El vecindario comenzó a murmurar sobre un coche negro que circulaba con lentitud por esa misma calle en noches anteriores. Algunos decían haberlo visto estacionado cerca de la botica clausurada, pero nadie había anotado placas ni detalles del conductor. La desaparición de Marisol no era un simple extravío. Había demasiados elementos que sugerían vigilancia previa. Y lo más perturbador era que cada nueva pieza parecía colocada con la intención de desviar la mirada hacia un callejón sin salida.
Quédate hasta el final de este relato, porque cada pista que parecía responder preguntas solo abrió más misterios alrededor de Marisol Hernández. Esa mañana, cuando el vehículo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía, un oficial notó algo peculiar en el vidrio trasero, una leve marca, como el rastro de una mano que había intentado apoyarse desde adentro. La investigación tomó un giro inesperado cuando una vecina del barrio, doña Teresa Ramírez, decidió acercarse a la familia para contar lo que había visto la noche de la desaparición. Según relató, poco después de las 10 de la noche, observó a Marisol caminando por la calle rumbo a la esquina. Llevaba unos pantalones claros y una blusa roja que resaltaba bajo la tenue luz de los faroles. El recuerdo la perseguía porque la joven no avanzaba como lo hacía normalmente. Se movía con pasos rápidos, nerviosos, como si tuviera prisa por alejarse de algo que no se veía. Lo que más llamó la atención de doña Teresa fue la forma en que Marisol volteaba hacia atrás cada pocos segundos. No era un gesto casual ni distraído. Era la mirada insistente de alguien que teme estar siendo seguido. La vecina pensó en ese instante que quizá discutía con alguien o que se sentía incómoda por la presencia de algún desconocido, pero no imaginó que ese sería el último momento en que alguien la vería con vida. Los investigadores tomaron nota de su testimonio, conscientes de que podía tratarse de la pieza más importante hasta el momento. No había cámaras en esa calle secundaria y nadie más parecía haber presenciado lo mismo. El relato de la vecina describía un estado de tensión en Marisol que coincidía con la llamada nerviosa a Ricardo y con la sensación de ser observada que había confesado a su madre días atrás. Mientras reconstruían esa escena, los policías caminaron la misma ruta que supuestamente siguió Marisol. El pavimento estaba lleno de grietas, el aire olía a polvo y humedad, y cada rincón proyectaba sombras alargadas bajo la luz de los postes. Era fácil imaginar a una persona apurada en ese entorno, mirando constantemente hacia atrás con el corazón latiendo desbocado. La familia escuchó con atención el testimonio de doña Teresa. Doña Carmen, la madre, rompió en llanto. Había sentido que su hija estaba inquieta, pero nunca pensó que el miedo la hubiera acompañado tan de cerca en sus últimos pasos conocidos. El padre apretaba los puños, intentando contener la impotencia de no haber estado allí para protegerla. El equipo de investigación decidió entonces ampliar la búsqueda en esa zona. Preguntaron casa por casa, revisaron patios, hablaron con transeúntes que podían haber estado cerca aquella noche. Ninguno aportó detalles claros. El barrio, que siempre había sido tranquilo, se sumía ahora en un silencio pesado, como si las paredes mismas escondieran secretos. El relato de la vecina no solo agregaba tensión, también abría nuevas preguntas. ¿Por qué Marisol salió de su coche para caminar sola a esa hora? ¿Qué o quién la obligó a abandonar la seguridad relativa del vehículo? Nada encajaba, y la escena adquiría un aire inquietante, como un rompecabezas al que le faltaban piezas críticas. Al cerrar esa jornada de interrogatorios, un agente comentó en voz baja algo que heló la sangre de todos. Si Marisol realmente caminaba mirando hacia atrás, alguien tuvo que estar allí, siguiéndola de cerca. Y si ese alguien existía, hasta ahora había logrado permanecer completamente invisible. El análisis del celular de Marisol se convirtió en el siguiente paso clave de la investigación. El aparato fue hallado dentro de su bolso, con la batería retirada, lo que llamó inmediatamente la atención de los peritos. Según los registros de la compañía telefónica, la última señal emitida por el dispositivo fue a las 23:07 de esa misma noche, justo minutos después de la llamada con Ricardo y en el mismo rango de tiempo en que la vecina aseguró haberla visto caminar apresurada. El hallazgo resultaba inquietante.
No se trataba de un apagado accidental ni de un fallo de energía. Alguien había manipulado el teléfono de manera intencional. Lo que más desconcertó fue el historial de llamadas. En los 3 días previos, Marisol había intentado comunicarse repetidamente con un número desconocido. 17 intentos en total, todos sin respuesta. Cuando la fiscalía investigó esa línea, descubrió que estaba registrada con datos falsos. Doña Carmen, al escuchar la noticia, se derrumbó en la sala de su casa. Recordaba haber visto a su hija mirar el celular con frustración, como esperando ansiosamente una contestación. Nunca preguntó con quién hablaba, pensando que era algo de su vida privada. Ese detalle ahora se transformaba en un golpe demoledor. ¿Y si aquella insistencia era en realidad un pedido de ayuda encubierto? Los investigadores repasaron cada aplicación instalada. No encontraron mensajes recientes en redes sociales ni en aplicaciones de mensajería. Lo único extraño era un borrado selectivo en la carpeta de notas, realizado la tarde previa a la desaparición. No había manera de recuperar el contenido. Mientras tanto, el padre de Marisol intentaba reconstruir cualquier recuerdo que pudiera dar una pista. Contó que días antes la vio salir a la puerta de la casa y mirar hacia la calle como si buscara algo. Al preguntarle qué hacía, ella respondió simplemente: «Nada, papá. Es que sentí que alguien me observaba». Aquella frase, insignificante en ese momento, adquiría ahora un peso insoportable. La policía intentó rastrear la ubicación exacta del celular antes de que fuera apagado. La última antena que lo captó se encontraba a pocas cuadras del sitio donde apareció el vehículo. La coincidencia confirmaba lo que todos temían. Marisol nunca llegó a alejarse demasiado de ese perímetro. El vecindario comenzó a llenarse de rumores. Algunos aseguraban haber escuchado un portazo y voces apagadas cerca de la medianoche. Otros hablaban de un coche con las luces encendidas estacionado unos minutos, para luego desaparecer en dirección a la avenida principal. Ninguna de esas versiones pudo comprobarse. Cada pista parecía cerrarse en un muro invisible. El celular, que podía haber sido la clave para entender la ruta de Marisol, se convirtió en una pieza muerta dentro del expediente. La sospecha era clara. Alguien sabía cómo desactivar cualquier rastro digital. Si valoras que estas historias salgan a la luz, comparte este video y ayúdanos a que más personas conozcan el caso de Marisol Hernández. Cuando los agentes revisaron una última vez los detalles técnicos, encontraron algo perturbador. El chip del teléfono había sido retirado y colocado de nuevo al revés, como si alguien hubiera querido asegurarse de que jamás volviera a conectarse. La atención de los investigadores volvió rápidamente hacia Ricardo López, el compañero de oficina que había sido la última persona en hablar con Marisol. En un inicio, su testimonio había parecido sencillo y coherente, pero conforme avanzaban los días, surgieron contradicciones que obligaron a citarlo de nuevo. La primera vez, Ricardo había asegurado que la llamada fue meramente laboral, un intercambio breve sobre un reporte. Sin embargo, bajo nuevas preguntas, admitió que Marisol le había confiado algo inquietante. Sentía que un automóvil la seguía constantemente en las últimas semanas. Según él, lo mencionó con un tono entre nervioso y resignado, como si no quisiera entrar en detalles. Lo más alarmante fue su confesión posterior. No le creyó. Pensó que era exageración o que quizás se trataba de una coincidencia. El rostro de Ricardo, al contar esto, reflejaba un peso que no podía disimular. Se notaba cansado, con ojeras profundas y las manos temblorosas. Los agentes observaron cómo evitaba la mirada directa, lo que generaba más dudas que certezas. La fiscalía cruzó horarios de trabajo y registros de asistencia para descartar su participación directa. Hasta el momento, nada lo situaba en la escena. Aún así,
El hecho de que él conociera el miedo de Marisol y lo hubiera omitido en su primera declaración levantó sospechas. ¿Por qué cayó esa información crucial? ¿Intentaba protegerse o había algo más detrás de su silencio? Mientras tanto, los padres de Marisol escucharon las nuevas revelaciones con una mezcla de rabia y dolor. Doña Carmen rompió a llorar al recordar los comentarios de su hija sobre autos desconocidos frente a la casa. Ahora esas advertencias parecían encajar con lo que Ricardo confirmó tarde, demasiado tarde. El ambiente en la oficina de contabilidad también cambió. Algunos compañeros recordaban haber visto a Marisol distraída en los últimos días, mirando hacia la ventana en varias ocasiones. Una colega relató que una tarde la joven se levantó de su escritorio y se asomó repetidamente a la calle como si buscara un vehículo en particular. Esa memoria coincidía de manera inquietante con lo que ahora salía a la luz. Los investigadores no encontraron pruebas directas contra Ricardo, pero su omisión lo convirtió en pieza central del rompecabezas. Sus palabras alimentaron una teoría que empezaba a tomar forma. Marisol había detectado vigilancia y se lo había confiado a alguien de confianza, aunque ese aviso nunca se transformó en acción preventiva. Cada minuto que pasaba aumentaba la sensación de que alguien había planeado cuidadosamente la desaparición. Nada ocurría al azar. El coche hallado intacto, el celular manipulado, las llamadas a un número fantasma, todo parecía diseñado para borrar huellas, dejando apenas rastros que solo conducían a más preguntas. El interrogatorio terminó con una última respuesta de Ricardo, que dejó helados a los presentes. Cuando se le preguntó si Marisol había dado alguna pista sobre quién podría estar detrás de esa vigilancia, bajó la voz y dijo con firmeza: ella mencionó que sospechaba de alguien cercano. El sedán de Marisol, que ya había sido revisado por los peritos, volvió a convertirse en objeto de análisis tras una observación inesperada. Un agente joven, mientras acomodaba los expedientes, notó que no se habían revisado ciertos compartimentos menores del vehículo. Con autorización, abrió la guantera y encontró algo que hasta entonces había pasado inadvertido. Un pequeño papel arrugado, escondido entre documentos viejos y recibos de gasolina. La nota estaba escrita a mano con tinta azul. Decía, en letras desordenadas: ya sé a dónde vas. No había firma, ni fecha, ni contexto. El hallazgo provocó un silencio inmediato entre los presentes. ¿Quién la había escrito? ¿Cuándo fue colocada allí? Y, lo más perturbador, ¿cómo había terminado dentro del coche sin que Marisol lo notara o lo eliminara? La caligrafía fue enviada a análisis, pero el informe regresó sin resultados concluyentes. No coincidía con nadie del círculo cercano, y las huellas dactilares eran incompletas, apenas manchas difusas que no aportaban claridad. Era como si el autor hubiese tenido cuidado en borrar cualquier rastro reconocible. El hallazgo de la nota no solo añadía un elemento inquietante, sino que reforzaba la teoría de vigilancia previa. Alguien conocía los movimientos de Marisol con precisión, lo suficiente como para dejarle un mensaje directo, casi intimidatorio, dentro de su propio vehículo. La psicología detrás de ese gesto era clara: generar miedo y demostrar control. La familia recibió la noticia con profundo dolor. Don Ernesto golpeó la mesa con fuerza al enterarse. Doña Carmen, entre lágrimas, recordó que su hija solía revisar la guantera para guardar recibos o papeles. No podía comprender cómo no había visto esa hoja. ¿Acaso fue colocada después, cuando el auto ya estaba estacionado frente a la botica? Esa posibilidad hacía temblar a todos. Significaba que alguien pudo acceder al coche la misma noche de la desaparición. Los vecinos, al enterarse del hallazgo, comenzaron a especular. Algunos hablaban de un antiguo pretendiente rechazado, otros de deudas desconocidas o amenazas relacionadas con su trabajo.
La fiscalía, sin pruebas sólidas, no pudo confirmar ninguna de esas versiones, pero cada rumor aumentaba la tensión en la comunidad. El hallazgo del papel, aunque parecía un avance, terminó por hundir la investigación en un laberinto aún más oscuro. Un objeto tan pequeño abría un universo de posibilidades, todas inquietantes, y lo peor era que no ofrecía una ruta clara hacia la verdad, sino más preguntas que respuestas. Si valoras la importancia de mantener viva la memoria de personas desaparecidas, suscríbete al canal y comparte este caso para que más gente conozca la historia de Marisol Hernández. Antes de archivar la evidencia, un investigador se detuvo a observar el reverso de la nota. Allí, apenas visible bajo la luz ultravioleta, se distinguían unos números borrosos, como si alguien hubiera intentado escribir un teléfono incompleto. Ese detalle, tan mínimo, se convirtió en la nueva pieza de un rompecabezas que parecía imposible de resolver. La noticia de la desaparición y del hallazgo del coche golpeó con brutalidad a la familia Hernández. Desde la mañana en que los agentes tocaron la puerta de su casa, la vida de don Ernesto y doña Carmen cambió para siempre. La sala se transformó en un centro improvisado de espera, con vecinos entrando y saliendo, periodistas buscando declaraciones y llamadas constantes que parecían no terminar nunca. Doña Carmen no dejaba de repetir las últimas palabras que escuchó de su hija. «Mamá, regreso temprano, no te preocupes». Esa frase tan cotidiana ahora sonaba como una herida abierta. Dormía apenas unas horas y pasaba el resto del tiempo sentada frente a la ventana, mirando hacia la calle como si en cualquier momento Marisol fuera a aparecer. Don Ernesto, por su parte, intentaba mantener la calma. Sin embargo, cada detalle lo consumía. Recordaba claramente que en las últimas semanas había visto marcas de neumáticos frente al portón de su casa, huellas repetidas que antes había atribuido a algún vecino. Ahora comprendía que esas señales podían estar relacionadas con la vigilancia que su hija mencionaba. La impotencia lo corroía. Los hermanos de Marisol se unieron a la búsqueda, pegando carteles con su foto en postes de luz, mercados y paradas de autobús. La imagen de la joven comenzó a circular en redes sociales locales. El eco en la comunidad fue inmediato. Algunos ofrecieron ayuda voluntaria, mientras otros decían haber visto movimientos extraños cerca de la colonia en días previos. Nada concreto, solo fragmentos de rumores que alimentaban más angustia. Las reuniones familiares se llenaban de hipótesis. Un tío aseguraba que todo estaba relacionado con un viejo conocido que la había molestado años atrás. Una prima decía haber escuchado que Marisol había rechazado a alguien recientemente. La policía, sin pruebas firmes, tomaba nota, pero el expediente se volvía más grueso y confuso con cada declaración. El dolor de doña Carmen era tan profundo que comenzó a escribir en un cuaderno todo lo que recordaba. Conversaciones breves con su hija, comentarios que parecían insignificantes, fechas y horarios en los que notó su comportamiento más nervioso. Esas páginas se convirtieron en un documento silencioso, un intento desesperado de no dejar escapar nada que pudiera ayudar a encontrarla. El ambiente en la casa era opresivo. Las noches se hacían interminables y cada ruido en la calle encendía falsas esperanzas. El ladrido de un perro, un motor que pasaba despacio, pasos en la acera. Todo hacía que doña Carmen corriera a la ventana con el corazón desbocado. A pesar de la presión constante, la familia no se resignaba. Exigían respuestas en la fiscalía y reclamaban más acción a las autoridades. Para ellos, cada día perdido era una oportunidad menos de recuperar a Marisol con vida. Una tarde, mientras doña Carmen repasaba los objetos personales de su hija, encontró dentro de una libreta un pequeño recibo de un café cercano, fechado apenas 2 días antes de la desaparición. En la parte trasera, con la misma tinta con la que Marisol solía anotar recados,
aparecía un nombre que la familia no reconoció. Era una pista inesperada que obligaba a replantear todo lo que creían saber. El nuevo indicio llevó a los investigadores a ampliar su búsqueda en la colonia. Fue entonces cuando aparecieron dos jóvenes que aseguraron haber visto algo la noche en que Marisol desapareció. Su testimonio coincidía en un punto crucial. Ambos afirmaron haber observado un automóvil negro estacionado cerca de la botica clausurada, justo donde al día siguiente se halló el coche de la joven. Según ellos, el vehículo permaneció con las luces encendidas durante varios minutos y poco después vieron a Marisol acercarse. La escena fue confusa. Ella no parecía forzada, pero tampoco mostraba tranquilidad. Dicen que dudó un instante, dio un paso atrás y luego abrió la puerta del copiloto con movimientos tensos. El conductor, al que no lograron distinguir con claridad, inclinó ligeramente la cabeza como si la conociera. La fiscalía tomó la declaración con cautela. Aunque no existía manera de confirmar con cámaras de seguridad, el relato aportaba un detalle inquietante. Marisol había entrado en aquel coche por decisión propia, aunque probablemente bajo presión psicológica. Esa mezcla de aparente consentimiento y evidente nerviosismo dejaba abierta la pregunta más perturbadora. ¿Confiaba ella en la persona que conducía o estaba obedeciendo por miedo? La descripción del vehículo no coincidía con ninguno de los coches registrados en el entorno familiar ni laboral de Marisol. Nadie en su círculo cercano poseía un auto de ese color y características. El rumor del coche negro comenzó a extenderse entre los vecinos, generando un clima de inseguridad. Algunos afirmaban haberlo visto días antes merodeando por las calles. Otros decían que se detenía en las esquinas sin razón aparente. Doña Carmen, al escuchar ese testimonio, se desplomó entre sollozos. Siempre había temido que alguien la vigilara. Y ahora, la confirmación de que Marisol subió a un vehículo extraño multiplicaba el dolor. Don Ernesto golpeó la mesa de la fiscalía exigiendo acciones inmediatas, pero los agentes no lograban identificar al conductor. La investigación se estancaba entre rumores y pistas incompletas, sin cámaras, sin testigos claros y sin una placa que rastrear. El coche negro se convertía en una sombra que aparecía y desaparecía a voluntad. Si crees que es necesario dar voz a las familias que viven este dolor, comparte este video y comenta qué opinas de la pista del coche negro. Tu participación puede ayudar a que más personas conozcan la historia de Marisol Hernández. Al caer la tarde, uno de los jóvenes testigos recordó un detalle que hasta entonces había callado por miedo a equivocarse. Dijo que, segundos antes de que Marisol abriera la puerta, escuchó una frase proveniente del interior del vehículo. No podía asegurar si fue un hombre o una mujer, pero las palabras eran claras y secas. «Súbete ya». Con el paso de las semanas, la desesperación de la familia contrastaba con la frialdad de las autoridades. La fiscalía, saturada de expedientes similares en la región, comenzó a reducir los recursos destinados al caso de Marisol. Los investigadores, que en un inicio patrullaban la zona diariamente, ahora apenas acudían a la casa de los Hernández para dar actualizaciones vagas y sin avances concretos. El expediente se llenaba de papeles, declaraciones y reportes que parecían repetirse sin ofrecer algo nuevo. Los padres percibieron ese desgaste desde el primer día en que un funcionario les dijo con indiferencia: «El caso sigue abierto, pero no hay líneas sólidas de investigación». La frase sonó como una sentencia de abandono. Doña Carmen acudía a la fiscalía con una carpeta en la mano, repleta de recortes, notas y apuntes. Mostraba todo con la esperanza de que alguien lo revisara con seriedad, pero rara vez encontraba respuestas. En ocasiones, ni siquiera la dejaban entrar a hablar con los encargados. El dolor se mezclaba con la frustración de sentirse ignorada. Don Ernesto, por otro lado,
Buscaba hacer ruido en la comunidad. Organizó pequeñas reuniones con vecinos, pegó más carteles y contactó medios locales. La imagen de Marisol apareció en periódicos modestos y noticieros de bajo alcance. A pesar de eso, el eco fue limitado. El caso nunca alcanzó la magnitud mediática necesaria para presionar a las autoridades. Era como si la desaparición hubiera quedado atrapada en un silencio conveniente. Los rumores continuaban. Algunos aseguraban que el coche negro pertenecía a un hombre relacionado con negocios turbios de la ciudad. Otros decían que se trataba de una mujer que buscaba venganzas personales. La falta de pruebas permitió que esas versiones se multiplicaran, desviando la atención de la línea central. La familia se sentía sola, enfrentando un muro de burocracia y olvido. La frustración alcanzó su punto máximo cuando un funcionario les informó que el caso quedaría en archivo temporal, hasta que surgieran pruebas nuevas. Aquella decisión fue como un golpe al corazón de los Hernández. Doña Carmen gritó en el pasillo de la fiscalía mientras don Ernesto intentaba contener su rabia. Para ellos, ese archivo no era temporal. Era el inicio de un silencio oficial que terminaría enterrando la memoria de su hija. Las noches en la casa se volvieron más oscuras. La mesa del comedor, antes llena de conversaciones familiares, ahora estaba cubierta de papeles, velas y fotografías de Marisol. La ausencia se respiraba en cada rincón. El sonido de los relojes marcando las horas era el único recordatorio constante de un tiempo que se agotaba sin respuestas. Cuando todo parecía perderse en la indiferencia, un vecino tocó a la puerta una madrugada. Llegó nervioso, mirando hacia todos lados antes de hablar. Dijo que tenía miedo, pero no podía callar más. Había visto el coche negro estacionado de nuevo, a pocas cuadras de la casa, apenas 2 noches atrás. Los meses avanzaron como una sombra interminable. La investigación sobre la desaparición de Marisol Hernández quedó sepultada en un archivo polvoriento, mientras la familia seguía viviendo cada día como si fuera el primero de su ausencia. El auto, guardado en los depósitos de la fiscalía, se convirtió en un símbolo doloroso, un objeto intacto, silencioso, que parecía guardar secretos que nadie lograba descifrar. Doña Carmen continuaba encendiendo veladoras cada noche frente a la fotografía de su hija, pidiéndole a Dios una respuesta. El olor a cera derretida impregnaba la sala, mezclado con las lágrimas que nunca parecían agotarse. Don Ernesto, por su parte, había envejecido en cuestión de semanas. Su rostro mostraba la dureza de un hombre que se negó a rendirse, aunque sabía que cada día de silencio era un recordatorio de la fragilidad del tiempo. La comunidad, que al principio se había volcado en apoyo, comenzó a guardar distancia. La rutina diaria devoraba la memoria colectiva y poco a poco la historia de Marisol pasó a ser un murmullo, un caso más en una ciudad marcada por desapariciones que rara vez obtienen justicia. Solo los carteles descoloridos en postes oxidados mantenían viva su imagen, resistiendo al viento y al olvido. La fiscalía nunca pudo explicar el origen de la nota encontrada en la guantera, ni el número misterioso en el celular, ni el coche negro visto aquella noche. Cada detalle permanecía como una pieza aislada de un rompecabezas imposible. Era como si alguien hubiera diseñado cada movimiento para dejar rastros suficientes para generar sospechas, pero jamás pruebas concretas. En el corazón de la familia, la esperanza y la resignación peleaban cada día. Había mañanas en las que doña Carmen despertaba convencida de que recibiría una llamada anunciando que su hija estaba viva. Había otras en las que el silencio pesaba tanto que apenas podía levantarse de la cama. Don Ernesto, en cambio, guardaba una determinación férrea. Mientras respirara, seguiría buscando, aunque tuviera que enfrentar muros de indiferencia. El expediente quedó congelado,
pero los rumores no. Vecinos aseguraban que aún veían un vehículo oscuro estacionado en calles cercanas. Algunos decían que era pura sugestión. Otros insistían en que alguien seguía merodeando, observando desde las sombras. La incertidumbre era peor que cualquier respuesta definitiva. Significaba que incluso después de tantos meses, el peligro seguía acechando. El caso de Marisol nunca se resolvió. Quedó marcado como una desaparición sin rastro, un eco doloroso en las calles de Ciudad Juárez. Para su familia, cada día sin ella era un vacío imposible de llenar. Para los vecinos, un recordatorio incómodo de que cualquiera podía desaparecer en silencio, dejando atrás preguntas sin respuesta. Si crees que estas historias merecen ser contadas y que la memoria de los desaparecidos no debe apagarse, suscríbete al canal y ayúdanos a difundir esta investigación. Juntos podemos mantener viva la voz de quienes ya no pueden hablar por sí mismos. Y aunque el tiempo siga avanzando, la última imagen permanece grabada en la mente de todos. El coche gris bajo un poste de luz, la nota arrugada en la guantera y la certeza insoportable de que Marisol Hernández nunca volvió a cruzar la puerta de su casa.